Muy bien, pues vamos a proseguir porque, como sabéis, estamos hablando de una serie de mensajes y, por tanto, también continuarán en el futuro, pero intentamos abordar un tema que yo entiendo que es pertinente porque nos afecta a todos y que no podemos tratarlo en una sola sesión, al menos en una sola sería muy superficialmente, y si bien al final terminamos tocando solo la epidermis, sí que vemos necesario el poder extendernos en el tiempo e ir cada día apuntalando y hablando de pasos que debemos de dar en la misma dirección. Y en ese sentido, decir que, bueno, no importa tanto si tú no has estado en los mensajes anteriores, el mensaje de hoy va a tener sentido en sí mismo, como cada uno, intentamos que cada uno pueda hacer algo que venga de parte del corazón de Dios para tu corazón y bendiga tu vida. Y estamos hablando precisamente de los problemas derivados de vivir en un mundo que no es perfecto, con personas que no son perfectas, como yo también. Y ya hemos hablado acerca de lo que esto significa y lo que implica. Y una de las consecuencias que tiene más directas a nuestra vida de vivir en un mundo imperfecto con gente que no es perfecta es que nos equivocamos, hacemos cosas que están mal hechas, nos dañamos y terminamos todos con un lastre, ¿verdad? Muchas veces con heridas abiertas que tienen que ser sanadas, con malos hábitos de los que necesitamos y queremos librarnos y con complejos que debemos de superar. Y tenemos herramientas en la palabra de Dios para poder superarlos. A modo de resumen, también para coger el hilo de lo que estamos hablando, la primera semana hablamos del paso que podríamos llamar de la realidad, es decir, reconocer que tengo un problema, es lo primero. Mientras yo lo niegue, mientras yo no quiera verlo, no voy a tomar ningún paso. Los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Es reconocer que hay algo que está mal en mí, lo que me hace buscar una solución. Y en ese sentido, lo que está mal es que no tenemos la capacidad en nosotros para controlar nuestras vidas. Queremos tener el control, pero no es real este control. La mayoría de las cosas que nos afectan de una forma negativa muchas veces están más allá de nuestro control. La segunda semana hablamos acerca del paso que llamamos del compromiso. Y es que no es suficiente saber que tengo un problema y que Dios puede ayudarme. Necesito tomar la decisión de entregarle el control de toda mi vida, con todos los problemas que hay en ella, a Dios. Tengo que dejar mi vida en las manos de Dios y entonces podremos ver cómo Él empieza a obrar en nuestras vidas. Y hoy me gustaría dar un paso más y hablaros de este paso que denominamos el paso de la limpieza. Y tiene que ver con precisamente lo que hablaba Paco al principio. Me sorprendió porque no había ninguna comunicación en cuanto al tema del mensaje de hoy, pero tiene que ver directamente con lo que él introdujo el culto de esta mañana, y ese sentimiento de culpa. El hecho de que muchas veces nos sentimos inadecuados, sucios o con culpa, ¿verdad? Y me gustaría abordar el tema y ver cómo en esta mañana podemos librarnos de la culpa y tener una conciencia limpia. A esas alturas creo que después de tanto insistir en ello, todos coincidimos ya en que ninguno de nosotros es perfecto, ¿cierto? ¿O hay alguien que discrepe? Bueno, ninguno es perfecto. Todos tenemos pecados, todos tenemos o cometemos errores, por lo que muchas veces o nos arrepentimos o deberíamos arrepentirnos, ¿verdad? Y el resultado de esto es que cargamos siempre con culpas. Algunas veces de una forma consciente, somos muy conscientes de que lo que he hecho estaba mal y por tanto el sentimiento me acompaña y lo percibo claramente, hay una conciencia que me acusa, pero muchas veces hay sencillamente un malestar. Hay una sensación de desagrado conmigo mismo que no sé identificar la causa y tiene que ver con culpas inconscientes. Hay cosas de las que no soy consciente que he hecho mal, pero sin embargo me siento mal acerca de ello. Por eso tenemos en esta mañana que aprender cómo librarnos de la culpa y tener una conciencia limpia. Y este paso es clave para disfrutar de tener paz y descansar, porque si no vamos a estar de alguna forma sometidos a torturadores que van a incomodarnos, que van a estar haciendo insoportable nuestra existencia. Dice el salmista: dichoso aquel a quien se perdona su falta, aquel a quien su pecado se absuelve.
Dichoso aquel a quien el Señor no le imputa culpa alguna, ni en su espíritu alberga engaño. Cuando tus faltas son perdonadas, cuando eres absuelto de tus pecados y nada ni nadie te imputa culpa alguna, dice el texto que eres una persona feliz. Serás una persona feliz. Sencillamente un pequeño paréntesis, no me resisto, ¿verdad? Digo, qué engañoso es el lenguaje. Si tuviéramos que aplicar la terminología políticamente correcta en la actualidad, en lugar de hablar de que el Señor no le imputa culpa alguna, diríamos que no está siendo investigado por el Señor. Nada que ver, os dais cuenta de la diferencia, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene en nuestras vidas la presencia de la culpa? Y en primer lugar, sin ser exhaustivo, sin intentar abordar todo, si solo, como decía, tocando la superficie del tema, sí quisiera apuntar a ciertas causas o ciertas consecuencias que tienen como origen la culpa en nosotros. En primer lugar, la culpa nos hace inseguros. Nos hace sentir preocupados, con el temor a que se pueda descubrir la realidad acerca de nosotros. Se cuenta, y esto es un hecho verídico, por lo menos yo así lo he entendido de cuando recibí esta información, que Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, de todas las novelas de Sherlock Holmes, dicen de él que era una persona con mucho sentido del humor, muy bromista, ¿no? Y que siempre estaba pues gastando bromas. Y en una ocasión él escribió un anónimo a 5 personas muy importantes de Reino Unido. Creo que eran 5 personas de la Cámara de los Lores, ¿verdad? Y en este anónimo únicamente escribió: se ha descubierto todo, escapa inmediatamente, o huye inmediatamente. A las 24 horas, estas 5 personas habían abandonado Reino Unido. Y es que no hace falta más, ¿verdad?, que solo apuntar al hecho de que puede alguien saber lo que escondes para que entre el pánico. Pero es que no hace falta que sea una amenaza presente, con que esté latente. Solo la posibilidad de ser descubierto vives con el temor, con la preocupación y por tanto con una enorme inseguridad. En segundo lugar, la culpa daña las relaciones. Hace que respondamos a las personas de una forma incorrecta, muchas veces de manera desproporcionada. Yo no sé si habéis tenido la experiencia de a lo mejor hacer un comentario a alguna persona: oye, ¿has limpiado el baño? ¿Y qué te parece? ¿Que me estoy rascando aquí las narices? ¿O que no hago nada? No, solo preguntaba por si tenía yo que limpiarlo, o porque vi una huella. Pero no guarda ninguna proporción el tono de la pregunta ni la intención de la pregunta con la respuesta. Una respuesta que se siente, ¿no?, que habla desde la herida, y que generalmente viene producida porque has puesto el dedo en la llaga. Cuando tú pones el dedo en la llaga, produce una reacción de dolor y la persona salta, se siente acusada o se siente descubierta y entonces reacciona generalmente de una forma desproporcionada, que no guarda relación con lo que está allí discutiéndose o hablándose, ni en los términos, ni en los modos, ni en las formas, ¿verdad? La causa no siempre es la misma, no tiene que ver siempre con la culpa, a lo mejor tiene que ver con la frustración o con otras circunstancias, pero en muchas ocasiones hay algo de culpa. Cuando a ti algo no te hace sentir culpable, no reaccionas. Te tocan en una zona donde no hay una llaga y no sientes dolor y por tanto no das un salto. Pero cuando saltas es porque algo te ha dolido. Y muchas veces tiene que ver con esa área sensible, aquel problema que no has conseguido resolver aún en tu vida y que te sientes acusado. Y entonces, como aquí sabemos practicar muy bien que la mejor defensa es un buen ataque, estás preparado para que cuando alguien te diga algo que te acuse, ¿verdad?, ya te defiendes. El problema es que a veces ni siquiera te acusan y ya estás dando golpes a diestro y siniestro, ¿verdad? Y eso es revelador de lo que hay dentro de ti. A otras personas la culpa les lleva a sobrerecompensar a sus hijos. Por ejemplo, padres que se sienten culpables de no estar presentes en las vidas de sus hijos porque están muy ocupados trabajando.
también a veces el trabajo sublima ciertos problemas, ¿verdad? Uno se evade del compromiso, del hogar, de a lo mejor el mal ambiente en el trabajo, porque allí pues más o menos controla la situación o tiene un ambiente más pacífico, y entonces luego viene el sentimiento de culpa, de abandono, de no estar con tus hijos lo que debieras, y entonces en muchas ocasiones lo que hacen los padres es recompensar esa ausencia o intentar de compensar esa ausencia con grandes regalos desproporcionados también para un niño, pero esto no se compensa, no hay forma de compensar la presencia con cuestiones materiales, con objetos, ¿verdad? Otras veces la culpa lleva a otros padres a ser consentidores, a permitir, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir que él no haga algo que yo estoy haciendo también? ¿Verdad? Si yo soy así, ¿cómo le voy a decir a él que no sea así? Entonces le permito, le consiento, etcétera, etcétera. A otras personas la culpa le lleva a evitar el compromiso en las relaciones y llegan hasta un punto y al llegar a ese punto les entra el pánico y huyen, rompen las relaciones. Hay también quien de forma inconsciente boicotea cualquier cosa que pueda hacerlo feliz porque siente que no se lo merece. La culpa le hace sentir que para él no son las cosas buenas, solo los castigos, solo lo malo le puede venir. Y podríamos seguir hablando, pero en todo caso tiene que ver con que daña las relaciones. La culpa también nos mantiene atados al pasado. Es como conducir mirando el espejo retrovisor. Y es verdad que esto es útil y conveniente y por eso en las leyes de tráfico nos obligan a colocar retrovisores en el coche, nos da una perspectiva, una visión de lo que ocurre detrás de nosotros y para hacer ciertas maniobras es más que aconsejable el poder hacer uso de retrovisor, pero si vas conduciendo siempre, permanentemente mirando el retrovisor, no vas a tardar mucho en estrellarte. No es una forma útil ni eficaz de conducir tu vida. Y en ese sentido, la culpa nos lleva a volver a pensar una y otra vez en las cosas que han pasado, en las cosas que nos gustaría cambiar, pero que nunca cambian. Porque la culpa no puede cambiar el pasado. Una cosa que ocurre muchas veces cuando, por ejemplo, alguien ha tenido un accidente y ha hecho algo que ha traído unas consecuencias serias. No, pues has atropellado a alguien, o has estropeado el coche de tus padres, o rompiste una puerta y el cristal cortó algo, un miembro, cualquier cosa. Lo que automáticamente viene a suceder en nosotros es que empezamos a darle vueltas y a recordar, a repetir la misma escena diciendo, si hubiera salido 5 minutos más tarde, si en el semáforo, en lugar de adelantar, me hubiera quedado detrás de aquel coche, si hubiera respetado el límite de velocidad, o si hoy no hubiera ido a trabajar, cualquier barbaridad. Empezamos a darle vuelta porque la culpa nos hace sentir mal con nosotros mismos, con las consecuencias de nuestros actos, pero ¿sabéis lo que ocurre? Por muy preocupado que estés, por muchas vueltas que les des, nada va a cambiar. La culpa no puede cambiar tu pasado, así como la preocupación no puede cambiar tu futuro. Por mucho que te preocupes por lo que va a ocurrir, no va a cambiar. Lo único que consiguen tanto la preocupación como la culpa es arruinar tu presente, hacer que vivas un día pésimo, un día miserable. Y además, y esto lo hemos comentado en alguna ocasión, consiguen enfermarnos. Hay muchas enfermedades asociadas tanto a la culpa como al estrés y la preocupación. Por eso este es un paso muy importante. Es el paso que separa a las personas maduras de las que no lo son. A las personas que solo quieren hablar de crecimiento, de las que realmente van en serio y deciden ir adelante con su vida y deciden crecer, mejorar y enterrar el pasado. Por eso vamos ahora a enfocarnos en cómo librarnos de la culpa. Y para ello hay ciertas cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Como decía Sole hace poco, esto no son matemáticas, no son 2 y 2 más 4 o 2 más 2 igual a 4, sino que sencillamente tomado como consejos, muchos de ellos, a algunos les ayudarán de forma más eficaz que a otros, pero en todo caso esperamos que sean de bendición, ¿verdad? El primero de ellos tiene que ver con hacer un inventario moral personal. Necesitamos para ello una libreta, una hoja, algo sobre lo que escribir y un lugar apartado y tranquilo. Y algo muy importante, tiempo. Necesitamos tener un lugar donde no nos molesten las herramientas para hacer lo que vamos a hacer, pero también tiempo.
porque no podemos tomarnos las cosas apresuradamente. Si lo hacemos así, vamos a rascar solo la superficie y al final nos vamos a engañar a nosotros mismos, creyendo que hemos hecho algo que no se ha producido, que no hemos hecho por la falta de tiempo. Esto no va a funcionar a menos que seamos rigurosamente honestos con nosotros mismos. Y esto requiere una introspección, ¿verdad? El hecho de evaluarnos, examinarnos, y esto va a requerir, sin duda alguna, tiempo. Por eso empieza por pedirle a Dios que te ayude a traer a la mente las cosas por las que te sientes culpable. E incluso aquellas de las que eres inconsciente, pero que te hacen sentir igualmente culpable, aunque no lo sepas, pero que están arruinando tu vida. Decía el profeta Jeremías: reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Fijaos que adjetiva, ¿verdad?, la reflexión. No se trata solo de pensar, seriamente. Reflexionemos seriamente, tomémonoslo en serio. No sea una actividad más, sino parémonos, démosle la importancia que esto requiere y tratémoslo en profundidad. Y el salmista expresaba: Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Dios está diciendo que necesitamos examinar nuestras vidas, pero también necesitamos pedirle a Él ayuda para hacerlo. Alguien a lo mejor ahora está preguntándose: bueno, ¿y por qué escribirlo? ¿Para qué? ¿Verdad? Bueno, porque esto nos va a ayudar a ser específicos. Si lo que estás pensando puedes escribirlo, es que lo tienes realmente claro. Pero si no puedes escribirlo todavía, es que es demasiado vago. No puedes simplemente decir: me siento culpable porque he arruinado toda mi vida. ¿Así? ¿Pero en qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué has hecho? ¿Qué fue el acto que trae la culpa como consecuencia? Por eso tenemos que esforzarnos por ser específicos. Si somos específicos, eso nos ayuda a dejar de negar los problemas. Por eso escribe lo que has hecho mal. Examina tus sentimientos. Ahí a veces somos especialistas en negar ciertas cosas, en proyectarlas fuera de nosotros, en echar balones fuera. Y esto lo hacemos con una gran pericia porque estamos tan acostumbrados a esto que necesitamos desvestirnos, despojarnos de todo este automatismo que hace que neguemos los problemas y no los veamos. Yo os pongo siempre el ejemplo porque para mí fue muy ilustrativo. Y yo sé que como creyentes vemos algo que no puede estar en nuestra vida, el odio. ¿Cómo yo voy a odiar? La Biblia me lo prohíbe. Yo sé que no puedo estar a bien con Dios si odio en mi corazón. Así que cuando yo le pregunto a un creyente: ¿odias a alguien?, yo sé que me va a responder: no, odiar no. Odiar no. Estoy enfadado, soy molesto. Y entonces yo siempre hago el siguiente ejercicio, y algunos lo sabéis, y os lo he dicho ya muchas veces. Bueno, ¿hay alguien que te ha hecho daño en la vida? ¿Alguien te ha hecho daño alguna vez? Sí, hay mucha gente que me ha hecho daño. ¿Y puedes recordar cuando te hicieron daño? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué hicieron? Sí. Y cuando revives, no solo recuerdas, sino revives la experiencia, ¿eso te hace daño? ¿Sientes que te está hiriendo? Si es así, es que hay odio en tu corazón. Ese resentimiento, ese volver a sentir, es porque no se ha sanado la herida. Sigue siendo una zona sensible. Cuando tú tienes un corte y se cierra en falso y hay una infección dentro, te das cuenta de que no se ha sanado porque sigue estando roja, ¿verdad? Sigue supurando pus, sigue estando maloliente y sigue siendo una zona enormemente sensible. En cuanto algo te roza, saltas, te da un dolor enorme. Y esto tiene que ver con que no has sanado, has cerrado en falso esa herida. Y lo que está produciendo todo eso es ese sentimiento de enojo, de ira, de odio que has guardado. Pero lo niegas porque tú dices que un cristiano no puede odiar, pero lo estás haciendo. ¿Os dais cuenta de el pez que se muerde la cola, este círculo vicioso en el que nos envolvemos? Por eso tenemos que examinar nuestros sentimientos. ¿Cómo me siento? ¿Me siento enojado? ¿Me siento frustrado? ¿Tengo dolor? Muchas veces el enojo tiene como origen la frustración. La frustración viene cuando yo tengo expectativas
que no se han cubierto, que no se han satisfecho. Es decir, yo esperaba que alguien hiciera algo de una forma determinada, algo por mí, que respondiera a mi necesidad, que me dijera algo porque he ido a la peluquería o cualquier otra cosa, y esto no ha ocurrido. Y muchas veces, depende cómo tenga el día, esto no tiene importancia, pero depende cómo me levante, de repente me siento menospreciado, hundido, herido, ¿verdad?, ninguneado. ¿Y sabéis cuál es el origen de todo esto? Y lamento decirlo, pero de esto yo estoy muy afectado también. El egoísmo. Quiero primero que las cosas sean como yo quiero. Quiero que se me satisfaga a mí. Y todo tiene que ver con el mí, me, conmigo, yo mismo, ¿verdad? Y en ese sentido, muchas veces no deja de ser un pecado de idolatría. Así que examina, ¿hay enojo en tu vida? ¿Estás enfadado con alguien? ¿Y a qué se debe ese enojo? Quizás venga de la frustración, quizás venga de que no están haciendo lo que tú quieres que hagan por ti, ¿verdad? Y eso a lo mejor tiene que cambiar en tu vida. Y te sientes culpable porque te das cuenta de que no deberías de ser así, no deberías de ser tan exigente, o no deberías de ser tan intolerante, o no deberías esperar tanto de otros, y luego viene acompañado ese sentimiento. Por tanto, analiza tus sentimientos, analiza tus recuerdos e intenta aflorar todo aquello que causa culpa en tu vida y anótalo de forma específica. Sé lo más concreto que puedas. Ponlo en una frase que lo explique. En segundo lugar, debemos aceptar la responsabilidad de nuestras faltas. El obstáculo más grande para la sanidad de nuestros problemas somos nosotros mismos. Si uno sigue diciendo cosas como no tengo ningún problema o no, mi problema en realidad son los otros, porque si yo cambio de amigos, si cambio de trabajo, si cambio de ciudad, si cambio de domicilio, cambio de vecinos, si cambio de iglesia, todo se resuelve. Bueno, os voy a hacer una confesión íntima. En mi primer trabajo, que yo recuerde, yo trabajé ocasionalmente mientras estudiaba, hacía cosas, a veces vendiendo enciclopedias o cosas así de puerta a puerta, en las horas que tenía libre para conseguir algún dinerillo, ¿verdad?, para mis gastos, porque en casa no me daban nada, entonces tenía que buscarme la vida. Pero un primer trabajo formal que tuve fue como administrativo en una empresa distribuidora de productos cárnicos de alimentación y era curioso, era una pequeña empresa, tenía 5 trabajadores y yo era el único que llevaba la administración. Era muy jovencito, muy joven, yo creo que no era ni siquiera mayor de edad, y me pusieron una responsabilidad demasiado grande, y era llevar toda la administración. Además, yo era el recién llegado, todos llevaban años en esa empresa, yo de repente entro y me encuentro el siguiente panorama, y era que todos tenían llave del almacén, eran viajantes, venían a cualquier hora del día, de la noche, al mediodía, a la hora de comer, porque habían visitado a un cliente que les pidió un producto que no llevaban en la furgoneta frigorífica. Y entonces, a la hora de la comida, pasaban por el almacén, cogían el producto y se lo llevaban, ¿verdad? Y estaban acostumbrados a hacerlo así porque durante tiempo había faltado la persona de administración. Y entonces, cuando yo intentaba hacer balance de lo que había que pedir, de lo que había de existencias, nunca me cuadraba. Era un caos. Siempre me faltaba producto, siempre estábamos engañados porque yo decía, no, hay una caja de tal o hay tantas cajas y resulta que hay pedidos que atender y no había mercancía. Y el jefe me echaba cada bronca y me decía, pero tú imponte, no dejes que nadie lleve nada de aquí sin hablar contigo, que dejen una nota, pero tú tienes que imponerte. Claro, mi problema es que era mi primer trabajo, no tenía ninguna experiencia. Estas personas tenían cerca de los 60 años, yo los veía como abuelos, ya no como hombres mayores, sino como abuelos, que tenían toda la confianza del mundo con el jefe para hacer y decir, y yo era una persona timorata, tímida, introvertida, y yo les decía, oye, cuando llevéis algo, por favor, hablar conmigo, porque luego mirad lo que pasa, ¿no? Y sí, pero luego se olvidaban, iban con prisas, oye, ¿apuntaste? No, y luego lo hago. Y al final yo terminé en una situación de ver que no era capaz de resolver el problema diciendo,
la próxima vez que vaya a un nuevo trabajo, desde el primer día me voy a poner como un borde. Voy a decir, aquí las cosas se hacen como yo mando. Desde el primer día, porque ahora ya la cosa está muy viciada y por mucho que diga, ya no cambian, ¿no? La relación ya habían cogido vicios y no era capaz de cambiarlos. Y ni yo me atrevía a confrontar los problemas. ¿Y sabéis qué ocurre? Que cuando cambié de trabajo, se reprodujeron los mismos problemas. Curiosamente, ocurrían las mismas cosas. Y yo me decía, pero ¿no has aprendido aún que tenías que mantenerte firme? ¿Y sabéis cuál era el problema? No que la gente fuera desorganizada o que fueran anárquicos en su proceder, sino que yo no me atrevía a confrontar mis problemas. El problema era yo. Y por tanto, a donde quiera que yo fuera, el problema iba a ir conmigo, me iba a acompañar. Porque no era el de los vendedores el problema, ni era el del local, ni era... No. El problema seguía siendo mi falta de valor, mi falta de coraje, mi falta de organización y sobre todo pues, de capacidad de convicción, de diálogo, de lo que fuera. Pero hasta que yo no cambiara, sabía que no iba a cambiar el problema. Y eso es lo que nos ocurre. Muchas veces nosotros estamos, ¿verdad?, pensando que el problema tiene que ver con nuestros vecinos, que tiene que ver con nuestros compañeros de trabajo, que tiene que ver con los otros creyentes o con el pastor o con quien sea, ¿verdad? Y siempre estamos pensando que cambiar es la solución. Pero te aseguro que el problema, en primer lugar, empieza siempre por ti. Y hasta que tú confrontes tu problema contigo mismo y cambies en lo que tienes que cambiar, el problema te va a acompañar donde quiera que tú vayas. Por eso no debemos de caer en la trampa de racionalizarlo, ¿verdad? Decir cosas como, bueno, es que ya sucedió hace mucho tiempo. No prescriben. O decir, es que todo el mundo lo hace, que no es verdad, no todo el mundo lo hace, pero aunque todo el mundo lo hiciera, ¿a ti qué? ¿Verdad? No lo minimices. No estés diciendo cosas como, bueno, en realidad no es tan importante. ¿Por qué te mientes? Si no es tan importante, ¿por qué algo que ocurrió hace 20 años sigues recordándolo hoy? ¿Por qué sigues dándole vueltas si no tenía ninguna importancia? Pues porque parece ser que alguna importancia sí debía de tener. Y no culpes a otros. Puede ser que incluso en algún momento, estoy dispuesto a admitir que la mayor parte de la culpa sea del otro. Pero estoy convencido de que siempre que tenemos algún tipo de confrontación, de problema, algo de culpa debo de tener yo. Y ahí es donde debes enfocarte, aunque sea una pequeña parte. ¿Qué haces con esa pequeña parte de tu culpa? De eso, de lo que sí tú eres el único responsable. Dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Debemos de ser honestos. Y si realmente quiero dejar de engañarme a mí mismo, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Si quiero dejar de engañarme a mí mismo, tengo que dejar de engañarme a mí mismo. Tengo que dejar de mentirme y de pretender que la culpa es de los demás. ¿De qué sirve que pretendas no ser culpable si en tu corazón te sientes así? ¿No será mejor terminar con eso para que puedas seguir con tu vida y tener paz y descansar de ese problema? Por eso, haz el inventario y luego, mirando la lista, reconócete en ella, reconoce tus faltas y sí, es verdad, yo soy yo soy la persona que está aquí descrita. Y en tercer lugar, debemos de pedirle perdón a Dios. Dice Juan que si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mira, cuando le pides perdón a Dios, no necesitas suplicarle a Dios que te perdone, porque Él quiere de antemano ya perdonarte. Él está deseando perdonarte y limpiarte de toda tu maldad, de todo aquello que está estorbándote en tu vida para alcanzar su propósito, de todo aquello que te entristece, de todo aquello que te ata y quiere liberarte de toda esta situación. Mucho más de lo que nosotros estamos deseando liberarnos y pedirle perdón a Él. No debes tampoco de negociar con Dios. Decir cosas como, si me perdonas, nunca más lo haré otra vez esto. Nunca más volveré a caer en lo mismo. Sobre todo porque si eso es tu área de debilidad, si es una fortaleza que se ha creado en tu vida, lo más probable es que vuelvas a caer. Porque a veces tenemos un pensamiento blanco-negro.
¿Sí o no? Y no es así en la vida, en la práctica no ocurre esto, y eso nos lleva a frustración, a abandono, a sentirnos aún más culpables. Le prometo a Dios que voy a cambiar, respondo a una invitación que se hace un domingo para lo que sea, levantarme más temprano, tomar el compromiso de leer la Biblia, orar más o cualquier otra cosa, y resulta que el lunes ya me he olvidado. Y ese día ya no me sigo levantando a la misma hora de siempre. Y luego ya el martes digo, ya ni me acuerdo de qué era, de lo que había tomado aquel compromiso que le había prometido a Dios, ¿verdad? Y entonces esto te hace sentir culpable, te hace sentir mal contigo mismo y finalmente decides, bueno, entonces, ¿para qué voy a tomar ninguna decisión? ¿Para qué voy a prometerle nada más a Dios, verdad? ¿Para qué voy a comprometerme o a responder a un llamado si sé que no lo voy a cumplir? Y lo que nos decía Paco esta mañana, me siento culpable, me siento mal, no me siento merecedor, me alejo de Dios, porque no me siento digno de estar delante de Él. Y al final termino arruinando mi vida. Te decía que si esa es tu área de debilidad, lo más probable es que vuelvas a caer. Porque la cosa no es que, y esperamos a veces que sea así, que tengo un problema y ocurra un milagro en mi vida que haga desaparecer ese problema y me despierte al día siguiente sin tener síndrome de abstinencia, si quería dejar de fumar pues ya ni acordarme del tabaco, o si tenía determinado mal hábito pues ya ni con perseverancia ni lucha, sino que se lo hayan borrado de mi memoria, de mi mente y pase por encima sin ninguna dificultad, sin ningún tipo de esfuerzo. Pero muchas veces lo que ocurre es que hay que tener determinación, constancia, perseverancia y mucho esfuerzo para que las cosas cambien en nuestras vidas. No ocurren automáticamente porque Dios no bendice vagos. Lo que quiere es que tú cambies tu vida conforme a la imagen de Jesús, pero el crecimiento requiere madurez y esto implica esfuerzo. Las cosas que valen cuestan. Las cosas que te regalan es porque no tienen valor. Y en ese sentido también hemos de entender que un cambio de valor en tu vida va a requerir de ti esfuerzo. Y te vas a caer y vas a volver a hacerlo. Y no has fracasado, porque la idea es del proceso del aprendizaje. Se trata de progresar. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Que si te mantienes constante, si te mantienes perseverante, vuelves a caer, lo reconoces, lo confiesas, pides perdón a Dios, te levantas y te sacudes el polvo y sigues en la promesa. Y sigues determinado a cumplir aquello que le prometiste a Dios. Caíste, sí, ¿y qué? Te creías que eras perfecto. Has descubierto que no lo eres. Bienvenido a la raza humana. Seguimos adelante. Y vuelves a caerte. Y vuelves a levantarte. Y vuelves a caerte y te vuelves a levantar. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que con el tiempo cada vez te caes menos. Cada vez con menos frecuencia. Cada vez te levantas más rápido. Y cada vez perseveras. Y has crecido en tu determinación, en tu propósito. Y de esto es de lo que se trata. No de que las cosas ocurran por milagros y de repente yo ya sea un hombre nuevo y ya todo mi carácter se ha transformado y soy amable, dulce, amoroso y todo esto. Y ya no me enfado, ni grito, ni pienso egoístamente. No, se trata de que vas a ser sometido a pruebas y aprenderás a tener paciencia y tendrás que morderte la lengua. Y tendrás que pensar 10 veces o contar hasta 10 antes de responder y adquirir el hábito de no explotar ante cualquier insinuación y empezar a pensar y poco a poco, cayendo, volviendo a caer, pero levantándote de cada vez, vas a ir adquiriendo un nuevo carácter, vas a ir siendo transformado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, más a la semejanza de la gloria de Dios. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Tampoco pretendas sobornar a Dios. Decirle, si me perdonas, te prometo que haré muchas cosas buenas. Iré a la iglesia todos los domingos, empezaré a diezmar, daré la mitad de mis bienes a los pobres. No digo que esté mal, pero Dios no necesita este tipo de chantaje para bendecirte, ¿me entendéis? Ha habido en la Biblia gente que ha prometido cosas así, a veces fruto de la gratitud y a veces fruto yo creo que del chantaje, es decir, que querían asegurarse el favor de Dios, como Jabes, ¿recordáis? La promesa de Jabes, Señor, si tú me das la victoria, cuando yo llegue a casa, al primero que venga a saludarme, a ese lo sacrifico, lo mato. Ya me diréis cómo puede agradar esto a Dios, pero ¿qué clase de mente tenía este hombre? ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien así? Claro, la historia luego es que parece que tiene sentido del humor, ¿no? Y la primera persona que va a saludarlo es su propia hija. Y yo no sé cómo lo resolvió.
No lo sé, hay diferentes teorías, ¿verdad? Pero en todo caso, ya veis, a veces no vale la pena prometer. Porque Dios no te está pidiendo grandes sacrificios. Él te ama y quiere bendecirte y quiere lo mejor para ti. Por eso, porque Dios es amor. No necesita que tú demuestres, ganes o merezcas o prometas. No, mejor no prometas que no luego prometas cosas que no puedas cumplir, ¿verdad? Cuando confesamos nuestros pecados, descubrimos que Dios es fiel y que Él nos perdona y nos limpia completamente. ¿Sabéis que confesar quiere decir con? Es decir, es decir lo mismo que otro. Significa estar de acuerdo con Dios. Es cierto que lo que yo hice, tú dices que está mal, y yo concuerdo contigo, esto que hice está mal. No lo voy a disfrazar, no lo voy a justificar, no lo voy a intentar de ocultar, no lo voy a presentar como otra cosa. Es un pecado, es algo que te ofende a ti y que hace daño a mi prójimo y que me daña también a mí. Y confiésalo a Dios, ponte de acuerdo con Él. Y entonces solo tienes que creer y recibir con fe el perdón de Dios. Tener la seguridad, como dice Juan, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Me he encontrado con muchas personas que tienen dificultad para aceptar el perdón de Dios, porque piensan que lo que hicieron es demasiado grave. Más de una vez alguien me dijo, bueno, es que tú no sabes lo que hay en mi vida. Y es verdad, muchas veces no tengo ni idea hasta que me lo dicen de qué me van a hablar. Pero a estas alturas lo que me sorprendería es que alguien me sorprendiera. Es decir, que alguien me cuente algo que ya no he escuchado. Cualquier cosa que me pueda imaginar, casi cualquier cosa, ya me he encontrado a alguien que me ha dicho que lo ha hecho él. Y no me espanto de nada. Escribía en el artículo del domingo pasado, si recordáis, acerca de la corrupción, y no me escandaliza de lo que somos capaces los hombres, porque sé de qué naturaleza estamos hechos, de qué pasta, ¿verdad? Y en ese sentido me espero lo peor también muchas veces. No obstante, creo que hay gente, decía, que no llega a poder concebir que aquello que ellos han hecho, que entienden que es algo tan serio, tan grave, lo ven tan horroroso, casi los únicos en el mundo que han hecho eso, puedan ser perdonados por Dios. Recuerdo una mujer que me insistía en que lo suyo sí que era verdaderamente grave, y después de estar hablando largamente acerca del perdón, ella me decía, es que no es justo, no me parece justo, alguien tiene que pagar por lo que yo hice. Y efectivamente, alguien pagó por lo que tú hiciste. Y ese alguien se llama Jesús. Y esa es la clave del perdón. El perdón de Dios existe porque existe Jesús. Porque Él pagó ya por todos tus pecados. Sin eso no habría justicia. Dios no sería justo ni sería fiel. Pero es en base a la justicia de que tu deuda ha sido ya cancelada que Él puede perdonarte de la forma en la que Él lo hace. Dice el profeta Isaías, venid y aclaremos las cosas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de vuestros pecados, yo puedo quitarla y dejaros tan limpios como la nieve recién caída. Esta es la promesa de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por profunda que sea la mancha, no importa hasta dónde haya penetrado o calado, por mucho que sea tu pecado, Él dice, yo puedo quitarlo y dejarte tan limpio como la nieve recién caída. Qué pertinente, ¿verdad? Qué oportuno en la comparación. Y para terminar, aún no hemos terminado y me queda un puntito que yo sé que nos va a gustar a muchos. Debemos de admitir nuestras faltas a otras personas. ¿Por qué digo esto? Pues porque Dios lo dice y nos dice que esto es algo absolutamente esencial para que nosotros seamos sanados de la culpa. Dice Santiago, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué tengo que involucrar a otra persona en esto que es algo tan íntimo, tan personal? ¿Por qué no solo le confieso a Dios lo que hay dentro de mí y creemos que efectivamente nadie más puede perdonar pecados que Dios? No creemos en la confesión auricular ante un pastor, un sacerdote.
o que Él pueda mediar ante nosotros, pero no obstante, lo que la Biblia nos declara es que el pecado no solo levanta una barrera, un muro entre Dios y yo, sino que también levanta una cima, abre una cima, levanta un muro entre las demás personas y yo. Y esto es porque cuando nos sentimos culpables, cuando tenemos malos hábitos que queremos ocultar, cuando hay cosas en nosotros que no nos gustan y nos estamos sintiendo acomplejados por ellas, usamos máscaras, las cubrimos, las ocultamos, pero no de cualquier manera, no es solo sencillamente taparlas, sino que disfrazamos nuestra apariencia. Y esto no es otra cosa que mentir. Pretendemos que tenemos todo bajo control. ¿Qué tal? Todo bien, ¿verdad? Cuando esto no es así. Negamos nuestros verdaderos sentimientos y juzgamos a los otros. Y mirad, los secretos que oculto son los secretos que me enferman. Lo sorprendente es que cuando nos arriesgamos a ser honestos con otra persona, experimentamos un sentimiento de libertad que no llega de otra manera. Cuando tú te tomas el coraje, el valor de ser transparente, y permitidme la expresión que quizás sea desafortunada, pero es la que me viene ahora a la mente, de salir del armario, en el sentido de ya no ocultar tu identidad, no ocultar tus sentimientos, sino mostrarte delante de otros tal cual tú eres. Lo que viene a tu vida es una sensación de libertad, de aceptación de ti mismo, ¿verdad? Y de paz. Dios dice que este paso es la clave o el primer paso para traer sanidad a nuestras vidas, porque hay algo terapéutico en ello. Y es la forma de Dios que usa Dios para liberarnos. A veces también tenemos una visión, yo creo de engrandecer lo milagroso, de espiritualizar las cosas y creer que mi sanidad, mi restauración va a venir de parte de Dios de una forma sobrenatural, y que Dios va a intervenir a través de una señal, un milagro, un ángel o algo así cambiando mi vida. Y muchas veces la forma de actuar de Dios tiene que ver con las propias leyes que Él ha establecido y tiene que ver con procesos naturales. A veces me habla y lo hace a través de un hermano o de un cántico o de su palabra escrita, que estaba ahí hace ya miles de años y de repente hoy cobra vida para mí y me habla y toca mi corazón y me hace entender cosas que me estaban ocultas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues muchas veces Dios ha usado a hermanos que estaban a mi lado para traer consuelo a mi vida cuando Él ha querido consolarme. Cuando ha querido darme esperanza o saber que podía confiar en que Él iba a cuidar de mí, lo hizo poniendo en el corazón de alguna persona que me ayudara económicamente. Y siempre lo he contado. Bueno, lo he contado a partir de un momento determinado, después de que pasaran años. En nuestra familia tuvimos un año, especialmente un año muy crítico económicamente, con muchas dificultades. Y en ese año nos aparecieron, sin que nosotros nos hubiéramos quejado, y hay personas que nos acompañaron y que estuvieron con nosotros en ese tiempo y pueden decirlo, si alguna vez a alguien le dijimos que teníamos problemas de dinero, o que no nos llegaba, o que había alguna factura que no podíamos pagar. Si hay alguien que se levante contra mí, si alguien puede decirlo. Nunca le dijimos a nadie que nos faltaba dinero o que necesitábamos dinero, y en el buzón de casa aparecían sobres con dinero en el momento oportuno, que no fueron creados de la nada. Yo sé que algún hermano, movido en su corazón por Dios, sintió el querer hacer esa donación, esa ayuda, y lo hizo de forma anónima. Hoy en día no sabría decir quién fue, pero hubo unas manos humanas que lo hicieron. También deciros que pasado ese año desaparecieron los sobres. Tampoco dijimos, ya está todo arreglado, En todo caso, lo que sí es una verdad es que en mi vida Dios me bendice sobreabundantemente, pero puedo ver a Dios a través de vuestros rostros, de vuestras manos, porque lo hace a través de cada uno de vosotros. Son pocas las experiencias en mi vida que he tenido algún tipo de experiencia parecida a la de Pablo, de ser elevado al tercer cielo o cosas parecidas. Y sin embargo, soy tan consciente de tantos momentos en mi vida donde he visto la mano de Dios,
Y ha sido a través de actos producidos, protagonizados por vosotros, y estoy convencido que inspirados, aunque no lo sepáis, inspirados por Dios. Porque vosotros no sabíais de mi necesidad, pero tuvisteis la palabra oportuna. No sabíais de mi anhelo, pero sin embargo supisteis expresarme, ¿verdad?, vuestro amor en ese momento, o lo que fuera. Y eso fue lo que me dio fortaleza. Sí, he tenido momentos débiles, y momentos de flaqueza, y momentos de todo. Casi cualquier experiencia humana, yo creo que la he tenido. Y si hoy puedo decir que en todo he sido victorioso, es porque Cristo me ha dado la fuerza a través de vosotros, la mayoría de las veces. Por eso tenemos que muchas veces contar con otros para permitir que Dios de esa forma sane mis heridas, quite mi culpabilidad. ¿A quién se lo digo? Y ese es un tema delicado, porque evidentemente decirlo a una persona incorrecta no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava y añade más dolor al mío, ¿verdad? Por eso busca a alguien en quien confíes, alguien que sepa guardar una confidencia, que se haya mostrado digno de la confianza que vas a poner en él. Alguien que entienda el valor de lo que vas a hacer, de lo que estás haciendo, al abrir tu corazón y desnudarte delante de él. Y por tanto no te juzgue ni te trate de una forma mala, ¿verdad? Alguien suficientemente maduro para que no se sorprenda, se escandalice, o no me esperaba de ti esto, o ¿con qué me cuentas?, ¿no? O cosas así, ¿verdad? Alguien que conozca al Señor lo suficiente como para reflejar su misericordia y su perdón. Y os voy a ser sincero. La mayoría de los creyentes, la mayoría es la mitad más uno, de los creyentes que yo conozco responden a este perfil. La mayoría, yo creo que son personas que cuando tú te abres a ellos, te van a tratar de una forma empática, de una forma amorosa, con confidencialidad, siendo dignos de lo que tú les estás diciendo y expresándote amor y misericordia. Y en ese sentido estoy convencido de que también la mayoría se sentirían muy honrados de que tú les confiaras tus secretos o lo que hay en tu corazón. ¿Cuándo hacerlo? Pues lo antes posible. Si todavía no estás listo, no hay problema, está bien. Solo necesitas un poco más de dolor. Eso es que aún no has tocado fondo. Están mal las cosas, pero aún hay fondo para llegar. Cuando llegues al fondo no te preocupes. Cuando llegues estarás preparado para abrirte. Y esto os lo cuento tantas veces, ¿verdad? La gente que se resiste, que están con problemas en el matrimonio y en algún momento alguien de la pareja dice, oye, ¿por qué no vamos al pastor? ¿Por qué no buscamos ayuda profesional? ¿Por qué no vamos a un consejero? Y alguien, no, que tiene nadie que saber lo que nos pasa en casa, ¿no? Esto lo resolvemos nosotros solos. Y están así años y años hasta que al final ya no se resuelve. Y dice, mira, me voy. Y entonces, no, vamos a un terapeuta, vamos a quien tú quieras. O sea, cuando tocas fondo, cuando ya ves que la cosa ya no hay solución, entonces damos el paso que deberíamos haber dado antes para ahorrarnos mucho sufrimiento. Pero somos así, ¿y qué le vamos a hacer, verdad? Así que, si no estás preparado, espera el golpe. Cuando venga, entonces estarás preparado. ¿Y qué sucede? Y soy telegráfico ya. ¿Qué sucede cuando doy este paso? Pues que, y esto es la promesa de Dios, no es lo que yo opino, no es lo que a mí me parece o a mí me gustaría, es lo que Dios se ha comprometido a hacer en tu vida cuando das este paso. Y es que Dios perdona instantáneamente, Él no nos va a hacer esperar. El perdón es algo instantáneo, es verdad que el crecimiento, la madurez, la santidad es un proceso que me va a llevar toda la vida. El cambiar, el mostrar, ser digno de confianza, va a ser un proceso que requiere tiempo, pero el perdón de Dios es algo instantáneo. En el momento que yo confieso mi pecado y Dios lo perdona, se acabó. Él dice que lo arroja a lo profundo del mar para no volver a tener de ello memoria, nunca más. Se acabó. Y lo puedes creer al igual que crees que eres salvo, por fe. En segundo lugar, Dios perdona gratuitamente. No lo mereces, ni yo lo merezco. No puedes hacer nada para conseguir que Dios te perdone, porque es un regalo gratuito, es un don. Es algo que alguien ha hecho a tu favor, no pidiéndote permiso ni porque tú fueras bueno, sino porque te amó. Y lo tercero es que Dios perdona completamente, se acaba. No tienes por qué seguir arrastrando con ninguna culpa. Una vez que lo has confesado, o crees o no crees en Dios, o le crees a Dios o no le crees a Dios. Pero si le crees,
tienes que aceptar que el perdón ha sido absoluto. Y ese perdón está ya enterrado, como decíamos, en lo profundo del mar, donde no llegan las cañas de pescadores, donde ya no hay forma de recuperarlo, donde Dios ya no lo va a volver a traer a la memoria. ¿Terminamos orando? No os voy a hacer ningún llamado porque, como decía, la invitación a hacer esto que os extiendo requiere tiempo, requiere de un lugar íntimo, requiere de que hagáis un examen, una autoevaluación. Y para ello os animo a que no dejéis pasar mucho tiempo, que en esta semana busquéis la oportunidad de dar este paso que trae libertad y que va a traer paz a vuestro corazón. Vamos a orar y terminamos nuestra reunión. Padre, y expresamos una vez más nuestra adoración a ti, el sentimiento de que no somos dignos, lo sabemos, y nos sobrepasa el sentir y saber, conocer acerca de tu inmenso amor por nosotros. No lo podemos entender de ninguna manera, no encontramos ninguna comparación en el mundo, Señor, pero sí que creemos en lo que tú dices, que con un amor eterno nos has amado, que como amaste a los tuyos de una forma intensa, infinita, ilimitada, nos amas a nosotros y lo harás hasta el fin. Y Padre, queremos darte gracias porque somos tan conscientes de que todo es por tu gracia, que todo es porque tú has decidido amarnos donde estábamos en nuestra miseria, venir a donde nosotros nos encontrábamos, recorrer toda esa distancia que nos separaba, atraernos hacia ti con cuerdas de amor para poder abrazarnos y para poder hacer de nosotros los hombres y mujeres que tú querías que fuéramos desde el principio, desde que, aún antes que fuéramos formados en el vientre de nuestras madres, Señor, tú habías ya diseñado esa vida para nosotros. Padre, no queremos vivir fuera de tu voluntad. Queremos conocerte cada día más y queremos conocer tu voluntad y tu palabra con el propósito de ponerla por obra. No queremos seguir engañándonos, sino que queremos ser hacedores de tu palabra y por ello, Señor, pedimos que tu Espíritu siga hablando a nuestros corazones cuando volvamos a nuestras casas y nos incomode y nos recuerde tu palabra, Señor, y que tú puedas ayudarnos en esa evaluación a sacar todo aquello que está trayendo culpa, todo aquello que está haciendo miserable nuestra existencia y nos está robando el gozo y la paz de tu Espíritu. Señor, nos ponemos en tus manos con la confianza de que tú nos vas a hacer bien y que tú nos vas a llevar a lugares de delicados pastos, a lugares seguros. Es ahí donde queremos estar y te damos las gracias por estar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.